Bueno, ahí está. Ahí te pasé los archivos por cualquier eventualidad. Me acaba de llegar. Ahí Buenísimo. voy a salir del WhatsApp web ahora y voy a abrir los archivos. Listo. Esto lo vamos a cerrar. Listo. Ahora, ¿dónde estamos nosotros? Acá. Ahora, compartir. Listo. Ahí está. Sí, se ve. Ahí está, ¿no? Bueno. Ahora, ¿dónde nos quedamos la vez pasada? Me parece que en amortizaciones de inmueble nos quedamos. Parán. Van súper avanzados en la teoría con respecto a la práctica, ¿eh? Sí, no estamos bien con los prácticos, me parece, porque ya se lograron ver los temas, o se están viendo los temas que luego se aplican en los prácticos. Mañana ya damos el práctico 4. Claro. Bueno. Creo que sí, quedamos en la amortización de inmuebles, ¿sí? Bueno, ¿comenzamos? ¿Listo, no? Sí, sí. Listo. Hay 5 personas, dice, que quieren acceder a la sala de espera. Bueno. Buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la clase de las deducciones de las 4 categorías y nos quedamos en la vez anterior en lo que tiene que ver con las amortizaciones. Vamos a arrancar con las amortizaciones de inmueble, que creo que comenzamos a leer el artículo, pero no lo habíamos terminado de desarrollar. Convengamos que todo lo que tenemos en el artículo 86 de la ley de ganancias, que hace hincapié a deducciones especiales de las categorías primera, segunda, tercera y cuarta, son conceptos que los puede, digamos, deducir tanto el sujeto persona humana como el sujeto empresa. Antes que de seguir, querías hacerles hincapié en ese tema. Cuando trabajamos con las deducciones, no, tenemos que tener siempre presente cuál es el sujeto que puede usufructuar de esas deducciones, ¿sí? En este caso, las del artículo 86 está, digamos, para, con respecto a las amortizaciones, está para ambos los dos grandes sujetos que tiene este régimen. Bueno, vamos con las amortizaciones de inmueble, que lo tenemos en el artículo 87, las amortizaciones de bienes muebles la tenemos en el artículo 88, y vamos a hacer hincapié en este tema. Yo entiendo que mucho tenemos la práctica de la contabilidad, pero también les quiero decir que en los exámenes siempre, digamos, se confunden o se equivocan con el tema de las amortizaciones. Con respecto a la amortización de inmuebles, ¿qué nos dice la ley? Que en concepto de amortización de edificios, sabemos que no se amortiza la parte de la tierra, de inmuebles afectados, ¿sí?, a actividades o inversiones que resulten, que originen resultados alcanzados. Siempre para amortizar tenemos que tener en cuenta la afectación, tal que si un bien no se afectó, entonces no podemos amortizar. Una cosa es la adquisición del bien y otra cosa es la amortización del bien, la afectación, ¿sí? Si solamente lo adquirimos, pero no lo afectamos, no podemos amortizar. Entonces, siempre para amortizar tiene que haber una afectación, lo cual no quiere decir que afectemos un bien a la obtención de renta agravada, no necesariamente quiere decir que siempre se va a dar el elemento positivo, o sea, que haya renta válidamente. Puedo afectar bienes a la obtención de renta agravada
y quizás no logré, digamos, obtener ningún tipo de renta o elemento positivo, ¿sí? Pero no por eso no vamos a tener derecho a descontarnos el concepto de amortización. Si entonces tenemos bienes y lo afectamos a la obtención de renta agravada, siempre vamos a tener el derecho a computarnos este concepto como deducción. Lo que sucede es que para el caso de los bienes inmuebles, la ley cuando nos indica que nos admite amortizar el 2% anual, indirectamente nos está diciendo que la vida útil del inmueble, para los inmuebles, la vida útil que le está asignando la norma es la de 50 años. Entonces nos dice ya la vida útil para el caso de los inmuebles, o sea, va a ser de 50 años. Lo que no quita que nosotros pretendamos amortizar un inmueble por un término inferior a los 50 años. La norma, lo vamos a ver más adelante o por allí, también nos da la opción de que la vida útil sea inferior, pero en este caso tenemos que informar a la administración al momento en que se vence la declaración jurada, donde me estoy computando esa deducción de amortización, considerando una vida útil inferior, ¿sí? Y por supuesto debo tener el correspondiente respaldo documental. Bueno, también dijimos en la clase anterior que lo que tenemos que amortizar es la parte edilicia. Y la parte edilicia, no, con respecto, digamos, a los inmuebles, tenemos, no les digo que tenemos dos formas de obtenerlas, no, hay una única manera de obtenerlas. Cuando se trata de un inmueble construidos, si el contribuyente lo construyó, conoce su costo de construcción. Entonces, cuando se trata de inmuebles construidos, es el costo de construcción que lo tiene el contribuyente que pretende, digamos, computarse la deducción por amortización. De allí que el inmueble va a tener el valor tierra y luego más el costo de construcción. La base para amortizar será el costo de construcción. El problema, el inconveniente que se puede dar es cuando el inmueble es adquirido. Cuando el inmueble es adquirido, surgen estos problemas de que el comprador no conoce puntualmente cuál es el costo de construcción, ¿sí? Si es que el vendedor construyó el inmueble, y ni hablar si la construcción viene de titulares anteriores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La norma viene a darnos, digamos, una forma de cálculo para encontrar la base amortizable, ¿sí? Y nos dice, bueno, la parte edilicia la van a encontrar o la van a calcular teniendo en cuenta el avalúo fiscal, pero el avalúo fiscal vigente a la fecha de adquisición, a la fecha de adquisición. Si tenemos un inmueble que lo hemos adquirido hace 5 años, y estamos, digamos, haciendo la determinación de la ganancia del 2021, del 2020, no podemos buscar la proporción de la parte edilicia con el avalúo fiscal de hoy, del 2020 o del 2021. No. Esto tenemos que hacerlo, o sea, los deberes, la tarea esta se hace al momento en que se adquiere el inmueble. Entonces, la norma recalca, ¿sí? Dice, el valor, la parte del valor de adquisición se lo va a encontrar teniendo en cuenta la relación existente en el avalúo fiscal. O, en su defecto, cuando dice en su defecto, se refiere a que tenemos que hacer el esfuerzo de encontrar el avalúo fiscal, tal que en caso de que realmente no podamos tener acceso a esa información, recién podemos ir a buscar o a calcular la parte edilicia utilizando justiprecio, ¿sí? ¿Qué es justiprecio? Esto también lo dijimos en la clase pasada, no sé, se amortizan, bueno, por ahí creo que se los dije en la filmina siguiente. Justiprecio es una estimación lisellana que la pueden hacer las partes al momento en que se realiza, digamos, la escritura traslativa de dominio. Es válido, digamos, que las partes se pongan por allí de acuerdo e incorporen, digamos, esta información en la escritura. Pero también, digamos, directamente podemos hacer aplicación
de esos clásicos porcentajes que usamos también desde la contabilidad cuando decimos, y si se trata de un departamento, 80 y 20, 80 edificios, 20 terrenos, o si se trata de una casa, 70 y 30, ¿sí? Podemos, digamos, también utilizar esas proporciones clásicas, ¿sí? Que traemos de la contabilidad. Eso es con respecto a cómo encontramos la porción amortizable. Ahora, ¿cómo realizamos el cálculo de la amortización? ¿Sí? Nosotros acá vamos a partir de unos ejemplitos, pero antes le vamos a decir que el segundo párrafo de este artículo 87 lo que nos indica es perdón, no sé quién es. Lo que nos indica es que el cálculo de esa amortización anual la hagamos en forma trimestral. O sea, viene aquí a incorporarnos este tema de los trimestres. Entonces decimos, a ver, en el año tenemos 12 meses. Si a los 12 meses lo dividimos en 3, entonces ¿cuántos trimestres tenemos? Tenemos 4, porque 4 por 3 es 12, ¿sí? Entonces siempre vamos a trabajar dividiendo el ejercicio fiscal en trimestres, tal que si a un inmueble lo tenemos, digamos, afectado durante todo el ejercicio fiscal y la amortización va a ser el 2% anual. Pero, si allí tenemos unos inconvenientes u operaciones de altas y de baja de este tipo de bienes, entonces allí ya no podemos amortizar el 2% anual. Entonces allí entra a jugar el tema de la trimestralización en el cálculo de la amortización, ¿sí? Entonces, si nos dice, se amortiza desde el trimestre de afectación inclusive, y vamos al primer ejemplo, perdón, vamos al primer ejemplo, que supongamos que tenemos, que afectamos un bien el 1 de enero del X1, ¿sí? O el 31 de marzo del X1. Fíjense, enero, febrero, marzo son los 3 meses que formarían parte del primer trimestre del ejercicio fiscal. Entonces, ya sea que un bien lo afecte el 1 de enero de cualquier año, del X1, o el 31 de marzo, en ambos casos vamos a amortizar el trimestre completo. El trimestre siempre va completo, no se fraccionan por meses, ¿sí? Entonces, ¿qué diríamos? Y si damos de alta un bien inmueble hasta el 31 de marzo, y lo tuve afectado el resto durante todo el año, hasta el 31 de diciembre, termino también haciendo el cálculo de la amortización por el 2% anual, porque corresponde que amortice los 4 trimestres, porque si bien el bien lo afecté el 31 de marzo, pero el 31 de marzo es el último día del primer trimestre, y corresponde que amortice trimestres de alta. Entonces, allí en ese ejemplo amortizamos los 4 trimestres, o sea, el 2% anual. Ahora, si se afecta un bien el 31 de diciembre del X1, entonces allí, fíjense en que tenemos, aunque sea el último día, pero tenemos, digamos, el contribuyente tiene este beneficio de computarse la deducción por un trimestre de ese ejercicio fiscal X1, que viene a ser el 4º trimestre. Aunque ustedes digan, pero el último día, y bueno, el último día forma parte del 4º trimestre. El 4º trimestre que es octubre, noviembre y diciembre. Entonces, allí la amortización ya no va a ser el 2%, ¿sí? Va a ser inferior al 2% y ya vamos a ver cómo hacemos los cálculos en matemático, también lo vemos en la práctica. Dice después que se va a amortizar, porque vimos recién el desde. Ahora, vamos a amortizar hasta el trimestre en que se agote la vida útil del bien o hasta el trimestre anterior a su desafectación o enajenación. Entonces, si enajenamos o desafectamos el 1 de abril, primer trimestre, enero, febrero, marzo, he enajenado o he desafectado el 1 de abril es el 2º trimestre. Entonces,
durante ese segundo trimestre se dio el hecho de la enajenación o desafectación, por lo tanto, a ese bien nosotros lo vamos a amortizar solamente el primer trimestre, y desde el segundo ya no. ¿Por qué? Porque se dio, digamos, de baja el primer día del segundo trimestre, ¿sí? Bueno, ahora, si se enajena o desafecta el 30 de junio del X1, ¿y en qué trimestre estamos? Enero, febrero, marzo, primer trimestre. Abril, mayo y junio, segundo trimestre. Si se desafecta el último día del segundo trimestre, ¿sí? También vamos a amortizar solamente el primer trimestre. ¿Por qué? Porque dice que hay que amortizar hasta el trimestre anterior a aquel en que se produce la desafectación, ¿sí? Entonces, se dé de baja el 1 de abril o el 30 de junio, solamente nos vamos a computar un trimestre de amortización. ¿Por qué? Porque tanto el 1 de abril como el 30 de junio forman parte del segundo trimestre. Y cuando hay enajenación o desafectación, la amortización es hasta el trimestre anterior. O sea que en ambos casos vamos a computarnos la amortización solamente del primer trimestre. Bueno, después el tercer párrafo de este artículo nos dice que el importe resultante se ajustará conforme al procedimiento indicado en el artículo 88, apartado 2. O sea, estamos en el artículo 87, amortización de inmuebles, y el 88 es el artículo de amortización de bienes muebles. Entonces, cuando dice que se ajustará conforme a lo que nos dice allá en la normativa para bienes muebles, ¿a qué se refiere? Y acá le transcribí lo que dice el 88. Se refiere a la actualización. A la actualización que ustedes ya deben haber escuchado, que en la reforma de diciembre del 2017, medio que se activó o se reactivó parte de lo que es el artículo 93 de la Ley de Ganancias, que tiene que ver con la actualización. Pero este artículo contempla o reconoce que podemos entrar, digamos, a actualizar ciertos conceptos de todos los que tenemos en la Ley de Ganancias, no todos, solamente algunos. Y entre esos algunos que el artículo 93 nos indica, nos da el permiso para que comencemos a actualizar, están los conceptos de la deducción por amortización. Entonces, tanto la deducción por amortización de bienes inmuebles como las de bienes muebles, ¿sí?, tenemos que aplicarle un índice, digamos, de actualización, porque así nos admite el artículo 93 de la Ley de Ganancia, pero, y este pero con mayúsculas, siempre teniendo en cuenta las normas de transición. ¿Y cuáles son las normas de transición? Y ustedes ya lo vimos desde la primera clase cuando, por ejemplo, tratábamos el tema de la gravabilidad del resultado de la venta de los bienes inmuebles de los bienes inmuebles, ¿sí? Entonces, recuerden que allí no es que está grabado para todos los casos del resultado de venta de bienes inmuebles. Recuerden que hay una norma de transición y dice por aquellos, entre otros, ¿no? Entre otros casos, la generalidad es que se va a agravar aquellos resultados, ¿sí?, por la enajenación de estos bienes, pero siempre que estos fueran adquiridos a partir del 1 de enero del 18. Es como que el 1 de enero del 18 es una fecha clave, ¿sí? Acá, en este caso, también es clave para el cálculo de la actualización de las amortizaciones. ¿Por qué? Porque allí me dice, respecto de las adquisiciones o inversiones, primero me dice que me da permiso para que actualice las amortizaciones, tanto de inmuebles como de bienes muebles. Pero después me dice, y respecto de las adquisiciones o inversiones efectuadas en ejercicios fiscales que inicien a partir del 1 de enero del 18. Con esto, ¿qué me quiere decir? Que por las adquisiciones o inversiones, ¿sí?, efectuadas en ejercicios anteriores al 1 de enero del 18, no me está permitiendo la actualización. Que la actualización solamente apunta o se hace operativa, ¿sí?, solamente cuando el bien sobre el que estoy calculando la amortización fuera adquirido, ¿sí?,
después o a partir del 1 de enero del 18. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá con este tema, ¿sí? Que cada vez que tengamos que realizar la determinación, digamos, de cualquier tipo de contribuyente, porque la amortización va, y todas estas reglas, las normas que estamos viendo es aplicable tanto al sujeto de empresa como a la persona humana, vamos a tener que hacer, digamos, de hecho lo hacemos porque calculamos las amortizaciones, pero no solo la anticuación de las fechas de adquisición de los bienes, sino lo vamos a tener que ir separando, porque vamos a tener un grupo de bienes que me va a generar esta deducción por amortización, pero una amortización calculada a valores históricos. Y voy a tener otro grupo de bienes que voy a tener que calcular también una cuota de amortización, pero ella va a ser a valores actualizados. ¿Y de qué va a depender? De la fecha en que los bienes fueron adquiridos, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con la amortización de inmuebles. Esto es un ejemplo, digamos, matemático. Acá tenemos una fecha de adquisición, junio del 19. Tenemos un valor de adquisición de 7 millones. No incluye gasto de escritura y comisiones. Con respecto a este tema es para resaltar, y lo vamos a ver en todos los prácticos, que todos estos gastos, digamos, forman parte, digamos, del valor de adquisición. Tenemos el avalúo fiscal, y el avalúo fiscal es al 1 de junio del 19, o sea, el avalúo fiscal está a la misma fecha en que el inmueble fue adquirido, porque ese es el que nos dice la norma que debemos utilizar para buscar o calcular la proporción edilicia o la base para amortizar. Y tenemos un coeficiente de amortización, de actualización, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien fue adquirido con posterioridad al 1 de enero del 18. ¿Cómo calculamos la amortización? ¿Sí? Primero buscamos la porción edilicia. ¿Cómo buscamos la porción edilicia? Y tengo el avalúo fiscal. Si tengo el avalúo fiscal, el avalúo me dice, y ese inmueble tiene una evaluación fiscal de 200.000. De esos 200, 150 es edificio y el resto es terreno. Entonces, para buscar el porcentaje o la proporción, solamente tengo que dividirla por el monto de lo que representa el edificio, los 150, sobre el total del avalúo, que son los 200, y me da que el 75% es la porción edilicia. Y eso es lo que tengo que aplicar al valor de adquisición para encontrar la base amortizable, ¿sí? Entonces, el valor de adquisición que dijimos ya que es 7.800.000, sumado los gastos, le aplico ese 75%, que es la porción edilicia. Entonces allí nos da que la base amortizable son 5.850.000. Entonces allí, los 5.850.000, tengo que hacer este cálculo, y acá es donde muchos nos confundimos, en esta parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cálculo que tengo que hacer? Y bueno, si en realidad ese inmueble estuvo afectado, ¿sí?, durante todo, digamos, el ejercicio, solamente puedo aplicarle el coeficiente este del 0,02 o el 2%, ¿sí? El tema, ¿cuándo surge el problema? Cuando ese bien no estuvo los 12 meses o todo el ejercicio fiscal afectado. Entonces, allí es donde tengo que entrar a trimestralizar. Entonces nosotros decimos allí, bueno, a ver, si este inmueble fue adquirido y afectado, tendría que decir acá, chicos, ¿no? Adquirido y afectado, ahí me está faltando una palabra. En junio del 19, y junio del 19, ¿qué trimestre es? Es el segundo trimestre. Entonces, puedo amortizar o debo amortizar desde el trimestre de alta, que es el segundo trimestre. Entonces, amortizo segundo trimestre, amortizo tercer trimestre y amortizo el cuarto trimestre. ¿Cuántos trimestres debo amortizar? 3 trimestres, acá está, 3 trimestres de los 4 que constituyen el ejercicio fiscal. Bueno, de allí el coeficiente, digamos, de actualización, porque le corresponde, porque es una adquisición posterior al 1 de enero del 18, y allí tengo cuál es la cuota de amortización, que son los 109.688, ¿sí? Acá, en este ejemplito, esto lo vamos a ver mucho en las prácticas, pero se los quise poner así tan detallado porque, ¿qué tenemos acá?
¿Qué pasa con las mejoras? Que es otro tema también. Profe, disculpe, ¿podría explicar bien el concepto del avalúo fiscal? Em, ¿Cómo calcula? ¿El cálculo o qué? ¿O de dónde surge el avalúo fiscal? Claro, ¿qué significa? Ah, bueno. Bueno, el avalúo fiscal es, digamos, una evaluación que da en general, nosotros lo podemos encontrar en dos lugares, ¿sí? La Dirección General de Inmuebles, que es la que lleva, digamos, la actualización de los valores fiscales de las construcciones, de todos los inmuebles, digamos, y también lo podemos encontrar, esta información, en la municipalidad, ¿sí? En general, cuando uno, digamos, paga el impuesto inmobiliario o paga el impuesto rural también, el urbano y el rural, el impuesto inmobiliario urbano los cobran los municipios y el impuesto inmobiliario rural los cobra la provincia. Entonces los fiscos tienen información del avalúo fiscal, porque el avalúo fiscal es base para el cálculo de estos tributos, ¿sí? Pero suponiendo, y también aparecen en la boleta de la luz, ¿no? Ahora, suponiendo que no podemos acceder a esa información, pero en realidad el organismo que maneja este tema de las valuaciones de los inmuebles es la Dirección General de Inmuebles. Y nosotros allí podemos pedir información desagregada y ellos nos certifican cuál es el avalúo fiscal del inmueble que estamos solicitando. ¿En qué consiste este avalúo fiscal? En asignarle, digamos, un valor a la tierra, que eso, digamos, lo manejan, y la actualización de toda esa información tiene que ver, digamos, con la administración que hacen los propios organismos, ¿sí? Pero hay otra parte, que forma parte del avalúo fiscal, que es la construcción. Y esto tiene que ver también con la información que todos los contribuyentes debiéramos dar, digamos, a ese organismo que administra los inmuebles, que es la Dirección General de Inmuebles, porque cada vez que nosotros realizamos una obra, esa obra tiene que ser denunciada al municipio, que es el primer, digamos, fisco más cercano que tenemos y que nos tiene que autorizar la obra. Y todo ese trámite sigue un circuito, ¿sí? Que comienza, digamos, con el fisco municipal, pero después termina esa información de la construcción en la Dirección General de Inmuebles. Entonces la Dirección General de Inmuebles va actualizando en su base de datos que ese inmueble ahora, por ejemplo, dejó de ser solo terreno y ahora tiene una construcción, ¿sí? Lo que pasa es que es verdad esto que es un registro que tiene información muy desactualizada, ¿sí? Con esto también adelantarles que en la reforma que tuvimos, digamos, en la gran reforma de diciembre del 2017, también se legisló con respecto a la creación ya de un registro nacional para trabajar con este tema de la evaluación de los inmuebles, pero a nivel nacional. Pero ahí sí yo creo que va a apuntar a que el registro, porque no comenzaron a trabajar todavía, pero van a apuntar a que los registros tengan información actualizada, ¿sí? Por eso nosotros ahora, la forma, digamos, en que a nosotros nos indica la norma, cómo tenemos que encontrar esa porción edilicia, lo hacemos calculando un porcentaje de la porción edilicia, ¿sí? Porque no podemos amortizar el valor de 200.000 pesos que dice el avalúo fiscal. Imagínate, el avalúo fiscal dice que 150.000 es edificio. Fíjate el valor de adquisición del inmueble. El inmueble ya está llegando a los 8 millones de evaluación, 7.800.000, ¿sí? El valor de adquisición. Y fíjate qué desactualizado que está el avalúo fiscal. Entonces, usamos el avalúo fiscal solamente para buscar la proporción de lo edificado, en porcentaje, la proporción. No tenemos en cuenta para nada el numerito ese que dice 150.000 pesos es la porción edilicia. No nos olvidamos de lo que es la evaluación en pesos. Usamos el avalúo fiscal para buscar la participación o el porcentaje que tiene el edificio dentro de todo el inmueble, ¿sí? Una vez que obtenemos ese porcentaje, que en este caso es el 75%, allí aplicamos ese porcentaje al valor que lo adquirimos ahora al inmueble, los 7.800.000.
Entonces allí nos da que la porción edilicia ahora en pesos es 5.850.000. Fíjate si la comparás con los 150.000 pesos irrisorio que tiene el valor fiscal reconociendo la parte edilicia. No sé si te quedó claro, pero... Sí, profe, gracias. Bueno, incluso hasta en la boleta de la luz, que creo que también tienen la evaluación fiscal, ¿no? Les sale, creo, la evaluación fiscal, no recuerdo bien. Bueno, vamos con la mejora. Y la mejora les digo dos cositas, ¿no? Primero, tienen que ver bien el tema de mejora en cuanto a cómo cómo deben realizar, digamos, la incorporación en la determinación de la renta agravada, de una mejora cuando ésta reúne los requisitos, digamos, de renta agravada de primera categoría, ¿sí? Y que es la reglamentación la que nos indica cómo debemos computar como renta agravada cuando hay una mejora. Y ahora vamos a tocar el tema de la deducción. ¿Cómo computamos una deducción por amortización cuando se da, digamos, el caso de la mejora? Nos dice el artículo 230 del decreto reglamentario que esta mejora, ¿sí? Las mejoras, se van a tener que amortizar en el lapso de vida útil que le reste, ¿sí? Al bien principal. Se refiere al bien respectivo, se refiere al bien principal, ¿sí? Y por supuesto, así como al bien principal dijimos que vamos a amortizar desde su afectación, la mejora tenemos que amortizar desde su habilitación. Y fíjense en que dice vida útil que reste del bien principal. ¿Cuál es la vida útil del bien principal? Y seguimos dentro de inmuebles, son los 50 años. Entonces, siempre la mejora la vamos a amortizar con una vida útil de 50 años para abajo, ¿sí? Menor a 50 años. ¿Cuáles son los datos? Y otro tema, también tienen que tener en cuenta si la mejora es dependiente o independiente del inmueble principal. Cuando la mejora es dependiente del inmueble principal, que es en general los casos que le damos en los exámenes, para hacerlos trabajar más y saber si saben calcular, digamos, las amortizaciones, entonces a la mejora dependiente es a la que se le debe asignar la vida útil restante, o sea, la que le queda al inmueble principal. Pero cuando la mejora es independiente del inmueble principal, entonces le pueden asignar válidamente una vida útil de 50 años, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una mejora independiente, una piscina. Una piscina puede ser una mejora independiente. Veamos acá el ejemplo para ver cómo tenemos que calcular la amortización en el caso de una mejora. Tenemos el mismo caso anterior, trabajamos con el mismo caso del inmueble principal, afectados de junio del 2019, o sea, en el segundo trimestre, y a la mejora la afectamos en octubre del 19, o sea, en el cuarto trimestre, ¿sí? Tenemos la mejora del costo de construcción, porque acá no buscamos tampoco porción edilicia, no tenemos por qué buscar, porque cuando el contribuyente construye, ya sea el inmueble principal o construye una mejora, ya conoce cuál es su costo de construcción, o sea, conoce cuál es la porción del edificio, porque él lo construyó. Con la mejora pasa eso. Acá no tenemos que buscar nada de proporciones ni de nada, porque conocemos cuánto gastamos en la mejora. Acá el costo de construcción de la mejora es de 1 millón de pesos. Nos da el índice, el coeficiente para actualizar, porque es posterior al 1 de enero del 18. Entonces, ¿cómo calculamos la amortización de la mejora? Primero tenemos que ir a ver la vida útil de la mejora que le vamos a asignar. Entonces, si nos dice que el inmueble principal tiene una vida útil de 50 años, los 50 años representan 200 trimestres, ¿sí? 50 años por 4 trimestres por año, 200 trimestres. Le restamos 2 trimestres transcurridos. ¿Transcurridos desde dónde o desde qué fecha? Desde que hemos adquirido y afectado el inmueble principal, que es el segundo trimestre del 19, en este caso, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta un trimestre anterior a la habilitación de la mejora. La mejora se habilitó en el cuarto trimestre. Entonces, ¿cuántos trimestres transcurrieron desde que afectamos el inmueble principal hasta el trimestre anterior a habilitar a la mejora? Y transcurrió solamente el segundo trimestre y el tercer trimestre.
porque el cuarto trimestre ya tenemos la mejora habilitada. Entonces, de la vida útil del inmueble principal de 200 trimestres, hasta la habilitación de la mejora transcurrieron solamente 2 trimestres. Entonces, la vida útil que le tenemos que asignar al inmueble, a la mejora, es de 198 trimestres, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos la amortización? Como ya sabemos, la parte edilicia, que es el 100% del costo de construcción, ¿sí? Dividido, ya no 200 trimestres, sino 198 trimestres. ¿Para qué? Para que cuando termine su vida útil el inmueble principal, también va a terminar la vida útil de la mejora, ¿sí? ¿Y por qué amortizo solo por un trimestre? Porque la mejora fue habilitada el 1 de octubre, y octubre, noviembre y diciembre son los 3 meses que forman parte del cuarto trimestre. Entonces, solamente para la mejora podemos amortizar un trimestre. ¿Estamos? Le aplicamos el coeficiente de actualización y allí tenemos el cálculo, digamos, de la amortización de la mejora. Esto después lo ven tranquilito. El material lo he subido dentro de lo que es el trabajo práctico 4. Allí está subido este material que se llama deducciones especiales de las 4 categorías, ¿sí? De ahí lo pueden bajar. ¿Qué más tenemos acá? Esto es lo que yo me estaba adelantando al comienzo, ¿sí? Nos dice que la administración podrá admitir la aplicación de porcentajes anuales superiores al 2%. Si nos admite porcentajes anuales superiores al 2%, quiere decir que nos admite una vida útil inferior a 50 años. Pero cuando se pruebe fehacientemente que la vida útil de los inmuebles es inferior a 50 años, prueba fehaciente. Y que también como condición les pone que deben informar al organismo en el momento en que presentan la declaración jurada, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice el artículo 208 del DR? Que la prueba fehaciente deberá ponerse a disposición en la oportunidad y forma que lo diga el organismo, y si el organismo considera que esa prueba o no nos acepta, digamos, esas probanzas, o no comparte nuestro criterio, entonces nos dice que vamos a tener que ingresar la diferencia de impuesto. ¿Por qué vamos a tener que ingresar una diferencia de impuesto? Porque estamos en un tema que se trata de deducciones, y al incorporar deducciones estamos, digamos, aminorando la renta gravada. Entonces, si estamos haciendo más chiquita la renta gravada, el impuesto va a ser más pequeño. Tal que si el fisco no está de acuerdo con ese cálculo de la amortización, entonces nos va a impugnar esa deducción y lamentablemente va a surgir una diferencia de impuestos. ¿Cuánto se puede dar que ustedes digan, no, nosotros creemos que la vida no es de 50 años, que la vida de este inmueble es inferior? Y en general lo primero que se nos ocurre por allí es decir, por ejemplo, cuando adquirimos un inmueble antiguo, entonces, bueno, cuando adquirimos un inmueble antiguo, puede ser que por los años que tiene esto haya que amortizarlo en un menor periodo de tiempo. Quería resaltarles allí el tema, acá la causa Alto Palermo Shopping, que es un contribuyente que hizo bien los deberes. Alto Palermo Shopping es, digamos, un centro comercial, un shopping, digamos, que está situado, digamos, en el barrio de Palermo, en Capital Federal. Este shopping hizo mucha inversión, digamos, en construcción, ¿sí? Y en lo que es la fachada, digamos, y la modernización de su centro comercial, ¿sí? Y después que realiza todo esto, contrata, digamos, a un estudio que se dedica puntualmente a asesorar en los aspectos técnicos, digamos, porque le pide Alto Palermo Shopping a este estudio que necesita saber en cuánto tiempo podría, digamos, fijar la vida útil, digamos, de todos esos gastos que él hizo de construcción del inmueble, ¿sí? Bueno, este estudio le presenta un informe y dictamina que toda esa inversión que hizo en el inmueble lo va a poder amortizar en 20 años, que tiene 20 años de vida útil, ¿sí?
Entonces, en vez de 50, fíjense, bajamos a 20. Entonces, Alto Palermo Shopping realiza el cálculo de la amortización en base a este informe, este dictamen, y amortiza, lo incorpora en su declaración jurada y comunica esta situación a la DGI. O sea, él hizo todos los deberes bien. ¿Ah? Así, digamos, sería, digamos, la forma en que se debería actuar, ¿sí? Pero fíjense, ¿no? Su prueba fehaciente fue, digamos, podríamos decir, no sé si irrefutable, pero fíjense en que él acudió a especialistas en el tema. Él pagó un servicio de asesoramiento técnico, le emitieron un dictamen, él, digamos, invirtió para que tener, digamos, una prueba que le sea, digamos, no le digo irrefutable, pero una prueba, digamos, válida. ¿Mm? Después vamos a ver qué pasó con Alto Palermo, pero es para que lo tengan en cuenta. Vamos ahora, pasamos a la amortización de bienes muebles. Bienes muebles. En el caso de los bienes muebles, la norma es distinta, porque para los bienes muebles no nos indica la vida útil que tenemos que aplicar. Nos dice directamente que en concepto de amortización anual, o sea, sabemos que es de cálculo anual, para compensar el desgaste de los bienes empleado por el contribuyente para producir ganancia agregada, se admitirá deducir la suma que resulte de acuerdo con las siguientes normas. Se divide el costo o valor de adquisición de los bienes por un número igual a los años de vida útil probable. Y esta palabra probable está resaltada con rojo, porque es, digamos, la palabra que dio lugar, digamos, a toda la familia de jurisprudencia con respecto al tema de la vida útil de los bienes. Nos dice después que la cuota de amortización ordinaria, calculada conforme lo hicimos ya en el ejercicio anterior, que es valor de adquisición dividido los años de vida útil, la vamos a tener que actualizar, que también ya lo vimos, ¿sí? Lo vimos cuando hicimos la amortización de inmuebles. Bueno, aplica lo mismo para bienes muebles. Bueno, esta es una opción que nos da, si queremos usar, en vez de usar años de vida útil, podemos usar otras unidades de medida, pero no vamos a ese tema ahora. Y vamos a ver con el tema qué es la vida útil probable, ¿sí? Primero, yo ya, como les dije, para los bienes muebles la norma me dice, cuando me dice 2% anual, me está diciendo 50 años de vida útil. Pero en el caso de los bienes muebles, ni la ley, ni la reglamentación, ni una resolución general nos fijan, digamos, la vida útil que debiéramos utilizar según sea el tipo de bien, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es el contribuyente el que tiene que estimar la duración, digamos, de los bienes de acuerdo al rubro en que lo va a utilizar, o la forma o la intensidad, ¿sí? Es el contribuyente que tiene, digamos, a su cargo esa tarea. De allí que, fíjense, volvemos con la causa Alto Palermo Shopping, vamos a ver qué es lo que dijo, digamos, la jurisprudencia con respecto a este tema de la vida útil probable. En esta causa de Alto Palermo, tenemos el contribuyente que, como ya les dije cuando tocamos aquel tema, le asigna una vida útil de 20 años, ¿sí? Y ustedes me dirán, pero esto es para los inmuebles, lo vimos cuando estábamos viendo inmuebles. Bueno, el tema es que acá, Alto Palermo Shopping, su inversión incluía todo, el inmueble, la fachada, los bienes muebles, o sea, era todo un combo. Era el centro comercial, la vista también del centro comercial, ¿sí? ¿Qué pasó con Alto Palermo Shopping? Con este dictamen, con esta prueba que afrontó los gastos y todo Alto Palermo Shopping, y hizo la opción que le daba la norma de asignarle una vida útil inferior, ¿sí? La administración le hizo, digamos, muchas verificaciones y determinaciones, y entre esas varios actos administrativos que tuvo con Alto Palermo Shopping, y en cada uno de ellos variaba el tema de la vida útil. La administración en principio le dijo, no, la vida útil es 45 años, después en otro acto le dijo, y la bajó a 31 años, 31.9 años, luego la bajó a 26 años,
Y en última instancia, la administración, digamos, terminó reconociendo que la vida útil para que amortice su centro comercial, que tenía que ver en la conjunción de inmuebles con muebles, ¿no? Era de 24.22 años, ¿sí? 24 años, cuando el contribuyente había usado 20 años. Fíjense, ¿no? De 50 a 20. ¿Qué es lo que pasa? Para Alto Palermo Shopping, según los expertos, ¿no? Dicen que se trata de un bien de explotación, el shopping, ¿sí? Y la vida útil de todos sus componentes, porque allí no solamente se trataba del inmueble, sino también de muebles, pero también se trataban de otros tipos de conceptos que tienen que ver con la fachada, con la ubicación, con un montón de otras cuestiones. Todo hace un conjunto armónico funcional. Y para tener, y pasa de tener, o no debemos considerar solamente la vida útil física, ¿sí? O teórica, sino la vida útil funcional. Y la vida útil funcional incluye la obsolescencia comercial, ¿sí? Porque si bien una fachada que puede tener, digamos, un shopping, es improbable, ¿sí?, que esa fachada la pueda sostener, por ejemplo, yo creo que no llega a los 10 años, siempre tiene que estar haciendo algo para mantener, digamos, la vida útil esta funcional, que es lo que... Entonces de allí que, y lo van a ver en muchos, en la familia de fallos, estos conceptos que comienzan, digamos, a desagregarse, ¿sí? Que si bien parten de la ley, pero en doctrina y en fallos comienzan a desagregarse. Y dicen, a ver, veamos qué es el desgaste, qué es el agotamiento, qué es el deterioro y qué es el desuso, porque en realidad esto se discutió. Y nos dice, no el concepto, se discutió qué conceptos de estos se tendrían que considerar en el cálculo de la amortización. Y nos dice, el desgaste es lo que se produce a causa de la utilización normal de los bienes, ¿sí? O sea, es la pérdida del valor físico del bien. Nosotros decimos, bueno, el auto lo amortizamos en 5 años, pero en realidad, cuando transcurrieron los 5 años, y no es que del auto no quedó nada, siempre algo quedó, lo que pasa es que nosotros también, en los cálculos de la amortización, me parece que no estamos calculando bien las amortizaciones, ¿no? Porque teóricamente, si tiene un valor físico, terminado los 5 años, ¿sí? Pero bueno, lo dejemos ese tema para otra cuestión. Vamos a esto. Desgaste es la pérdida del valor físico, cuando se utilizan las cosas en el uso normal, digamos, para lo que fueron destinadas. El agotamiento, esto tiene que ver con los bienes no renovables, ¿sí? Tiene que ver cuando se calcula la amortización de minas, canteras, ¿sí? El deterioro. El deterioro nos dice que es la consecuencia por situaciones imprevisibles. Se sufrió un incendio, se rompió, se inundó, hubieron siniestros, entonces la cosa se deteriora. Y si la cosa se deteriora, nosotros tenemos ya en la norma, ya lo vamos a ver después, un tratamiento puntual que ya lo hemos visto en la clase anterior. Y el desuso es el resultado de la obsolescencia, es la pérdida de utilidad. Entonces, en este fallo del shopping Alto Palermo, ¿qué dijo Brodsky? La amortización incluye el desgaste y el agotamiento, ¿sí? La amortización incluye el desgaste, porque el agotamiento es para algo específico, para minas, canteras y bosques. Y dice que Brodsky que las pérdidas extraordinarias es el deterioro, y el desuso, que se da por la obsolescencia, tienen su tratamiento específico en 2 artículos que vimos en la clase, en uno que vimos en la clase anterior, que es el de las pérdidas extraordinarias, las del 86, inciso C. Entonces, si se nos da que los bienes entran en desuso porque pasan a ser obsoletos por el avance tecnológico, entonces dice Brodsky, eso tiene, digamos, su tratamiento puntual allá como pérdidas extraordinarias, ¿sí? Y ellos siguen sosteniendo, no solo en muchos fallos, y la administración sostuvo esto en todos los fallos hasta que llegó a la Corte, ¿sí? ¿Qué sostuvo? Que la amortización solo debe contemplar el desgaste de los bienes, no así el deterioro y el desuso, porque el deterioro y el desuso tienen otro tratamiento, digamos, en la ley
que es en los artículos 86 actual y 70 actual. Luego, venimos arrancando ahora y vamos con el primer fallo de corte, Oleoductos del Valle S.A., ¿sí? En Oleoductos del Valle S.A., y fíjense en la fecha, febrero del 2010. En febrero del 2010, que este caso llegó, digamos, a la Corte, pero llegó, o sea, es un tema muy puntual, pero sirvió como base para el fallo, digamos, que es el leading case en este tema de la vida útil probable. En Oleoductos, ¿qué es lo que pasó? El fisco impugnó el plazo que esta empresa le dio, digamos, a sus bienes de uso. ¿Cuáles eran sus bienes de uso? Los oleoductos y las estaciones de bomberos, ¿sí? Pero ¿qué pretendió acá la administración? Como Oleoductos del Valle ganó una concesión, ¿sí? Y que por la ley esta de hidrocarburos, dice que la concesión de transporte, dicen porque yo no lo leí, las concesiones de transporte bajo el régimen de la ley de hidrocarburos, cuando se otorgan, siempre se debe hacer por 35 años. Entonces, ¿qué sucede? El fisco pretendió que este contribuyente, como tenía la concesión por 35 años, que ese es el contrato, digamos, de transporte según la ley de hidrocarburos, el fisco pretendió que el contribuyente también aplicara estos 35 años para amortizar sus bienes muebles, que son los oleoductos y estaciones de bomberos. Entonces, ¿qué dijo el tribunal fiscal? El tribunal fiscal le dijo que si la concesión es por 35 años, ello no implica que la vida útil probable de los bienes deba también ser por 35 años. O sea, el tribunal fiscal revocó, digamos, esa postura de la administración, ¿sí? La Cámara hizo lo mismo, ¿y qué dijo la Corte? Que el plazo de concesión no es determinante para la amortización de los bienes, ¿sí? El que se debe fijar, y acá vino la Corte, dijo, el que se debe fijar según la duración de su vida económicamente útil. Y esta es la terminología que nació, digamos, acá, terminó de respaldarse en el siguiente fallo, vida económicamente útil, ¿sí? En Telintar, ¿sí? Telintar, digamos, es el fallo, digamos, madre de todo esto, porque con Telintar se terminaron las discusiones, y en Telintar la Corte dijo, la vida útil es el lapso en el que el bien es utilizable en condiciones económicamente provechosas. Es decir, no se trata de establecer que el bien puede ser usado, o sea, la vida útil física, sino aquel en el que su uso resulte eficiente desde el punto de vista económico. Entonces, con Telintar, digamos, ya no se discute más a la fecha, ¿sí? Que la vida útil probable, que la tiene que asignar el contribuyente, ¿no? El contribuyente tiene que determinar cuál es la vida útil probable de cada uno de sus bienes muebles, ¿sí? Pero tiene que ser aquella que implique, digamos, reconocer la vida económicamente útil que va a tener ese bien. Tal que puede ser que terminada esa vida económicamente útil, el bien va a seguir existiendo, pero en realidad ya no me es conveniente económicamente seguir, digamos, utilizando ese bien. Pero ¿qué dijo acá la Corte? Que el régimen del desuso, que tanto insistía la administración, que el desuso y la obsolescencia tienen otro tratamiento, le dijo la Corte, el régimen del desuso prevé una solución, pero para el caso de desafectación del bien mueble, pero no excluye la posibilidad de computar la obsolescencia como factor a tener en cuenta para... Recuerden que nosotros cuando vimos, no vimos, pero el desuso lo vamos a ver cuando veamos tercera categoría, ¿sí? Pero en realidad, en que vimos algo de desuso, creo, me parece que les puse por ahí algo en alguna filmina, ¿sí? Pero cuando un bien entra en desuso, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Desafectándolo de la actividad grabada. Si lo desafectamos, no podemos seguir computándonos la amortización, pero la administración nos reconoce un régimen particular donde dice, mira, si el bien está en desuso, y está en desuso porque ya es obsoleto, y te permito que lo sigas amortizando aunque no lo tengas afectado, o vas a declarar, digamos, en el momento en que lo vendas, el resultado, digamos, lo que resulte, digamos, de la venta, ¿sí? Pero te da, digamos, una opción, digamos, para aplicar
en el caso, digamos, de la obsolescencia y cuando los bienes te entran en desuso por obsolescencia. Pero tiene razón el caso Telintar. Esa opción que te da la norma es cuando en realidad ya enajenás el bien, ¿sí? Pero no en este caso que no estamos enajenando. Acá todo lo contrario, estamos utilizando el bien, ¿sí? Entonces, en este caso, para hacer el cálculo de la amortización, siempre tenemos que tener en cuenta entonces la obsolescencia en el cálculo de la vida útil probable, que sí y solo sí le compete al contribuyente asignar esa vida útil probable. ¿Por qué le digo que el problema terminó? Porque la administración, cuando lo reconoce en una instrucción interna, entonces La profesora se quedó sin internet. Sí, señora, sí parece. Parece que se quedó sin internet la contadora. Le demos unos minutos a ver si se vuelve a conectar. Profesor, le hago una consulta siguiendo el tema de fallos, o sea, en una etapa cronológica. Digamos, primero vino Telintar, Tribunal Fiscal de la Nación en el 2005, después viene Oleoductos con Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 2010, y después Telintar de nuevo, pero ya en la Corte en el 2012. ¿Sería así? Sí, entiendo que sí, no lo tengo. Tengo las filminas acá, pero no las he leído. Sin embargo, esos son fallos que la contadora ha citado, como dijo ella, por ser leading case, o sea, casos líderes o emblemáticos, donde se producen, si se quiere de alguna manera, cambios de criterio. Por eso son casos importantes que se tienen en cuenta. Pero, Profesor, espérenme un segundito, por favor. No debemos conocer la jurisprudencia en Argentina es aplicable al caso concreto, ¿sí? No para todos los casos. O sea que cuando alguien quiere que se le aplique una determinada normativa o toma un determinado criterio y eso lleva a una contienda judicial con el fisco actuante, de esa manera, digamos, para hacer valer un derecho hay que ir a la justicia. No sé si... Sí, pero después la contadora, cuando justo se cortó, dijo algo así como que después se hizo un dictamen interno dentro de la FIP, como sentando ya este leading case, digamos, de vida útil probable. Sí, en Perdón, realidad... vida económicamente útil. Económicamente útil o vida útil económicamente probable, sí. Es así, a los fines de que en las actuaciones, digamos, fiscales se reconozca eso y no se abarrote la justicia, digamos, de causas de la misma naturaleza. Ok, muchas gracias. No, por favor. ¿Quién me quería hablar? Yo, profesor, yo le quería preguntar, en Telintar se Sí. planteaba respecto de cuánto era la vida útil de la fibra óptica de la compañía, ¿no? Y que en definitiva la Corte Suprema de Justicia había determinado que la vida útil tiene que ser determinada por el contribuyente. Ahora lo que mi pregunta va es, si lo he entendido también al de Palermo Shopping, que dijo que era 24,22 años, que también digamos que fue controversial porque creo que fue el Tribunal Fiscal de la Nación que le dio esa vida útil, ¿no? Y en el caso de Oleoductos del Valle, ¿qué es lo que se planteaba allí? En el caso Las estaciones y las cañerías que ellos tenían, los oleoductos. Sí, claro.
exactamente. La vida útil de esos bienes. Así es, así es. ¿Y cuánto, y qué tipo, de qué rango, digamos, a nivel de justicia tuvo eso de Corte Suprema de Justicia, verdad? El fallo puntualmente, el fallo ese no lo he seguido. Sinceramente no les sé decir, o sea, ¿No lo siguió? Y no se Disculpa, acuerda usted tampoco ahí entonces en los la, años, ¿no? Los años que le dio la vida útil disculpa, ahí en la de los filmina oleoductos de las estaciones. dice Corte Suprema de Justicia. ¿Y no le dieron los años? Es que no tengo las filminas. Sí, en la filmina dice Corte Suprema de Justicia, la de oleoducto. ¿Dice la cantidad de los años? No dice la cantidad de los años. Solamente Bueno, muchas gracias. considerar la vida económica. Gracias, chicos, gracias. Y el orden es como decía la compañera hace rato por los años, ¿no? Digamos que tienen el fallo más antiguo, el fallo del Inter del año 2005, después le sigue Oleoductos del Valle y el de, creo que es del 2015, el de Palermo, si no me equivoco. 2015 creo que. Pero el que más toman como referencia es el del Inter. Hola, Lili. Denme un segundo, por favor. Dice la contadora que ya está conectada, así que ya continuamos, ¿sí? Paciencia porque esto suele pasar ahora, los microcortes famosos de internet, a mí me anduvo hoy fatal, el otro día también. Profesor, después de amortizaciones, ¿qué tema vemos? ¿Qué tema ven en la clase de hoy? Sí. Y yo entiendo que no mucho más, porque se supone que veníamos viendo los temas del artículo 86 al 90. Y ya mencionó la contadora el 90 relativo al segundo párrafo, que ella dice que es, digamos, el permiso que nos da para practicar actualizaciones. Así que yo calculo que hasta el artículo 90. Hola, de nuevo. ¿Continuamos? Bueno, perdonen chicos, no sé, pero siempre me pasa algo. Iba a compartir, a ver, voy a compartir otra vez. Vamos, bueno. Pongo el acelerador por si acaso. ¿Qué es lo que dijimos? Que en este caso es, digamos, en principio sería como un tema cerrado, porque la administración emitió una instrucción general donde, digamos, ratifica o se ayorna el criterio de la Corte en cuanto a la vida útil, digamos, probable de los bienes muebles, la tiene que estimar el contribuyente y tiene que, teniendo en cuenta, digamos, el factor obsolescencia, ¿sí? Entonces, es como que este tema ya, al ser fallos de corte, al haber sacado la instrucción ayornándose la administración,
no se va a prestar a mayores discusiones, pero, lo que quiero recalcar es que si ustedes le asignan una vida útil, digamos, distinta a las convencionales, tienen que munirse, digamos, de una prueba fehaciente, o sea, muy fuerte y muy seria, ¿no? Ustedes fíjense en que en general nosotros hacemos uso de los números que tenemos de la contabilidad, los llevamos a los impuestos, que no sé, los bienes muebles 10 años, el rodado 5, ¿sí? Digamos como que son usos y costumbres, porque no está escrito, digamos, en ningún lado, ¿sí? Pero también nos puede tocar, como le tocó, digamos, a Alto Palermo Shopping, con el tema este de su vida útil funcional. En Alto Palermo se utilizó la terminología vida útil funcional, porque era, digamos, los bienes muebles, los inmuebles, la apariencia, era todo, ¿sí? Bueno, cuando se trate de elementos novedosos, ¿sí? Y por esta razón no se hayan permitido, digamos, la creación en las costumbres, nos dice que también podemos recurrir a antecedentes de otros países, ¿sí? O, en su defecto, también, de acuerdo a la envergadura, a la importancia, al costo que tienen los bienes, siempre recurrir a la orientación de expertos. Pero esto, chicos, no puede quedar en el me dijo, te dije, te diré. O sea, tenemos que tener un informe técnico, un dictamen, ¿sí? Donde ese experto haya trabajado teniendo en cuenta todas las características del bien y el destino que le voy a dar, y entonces allí el experto, habiendo trabajado con toda esa información, me asesora con respecto a la vida útil que podría aplicarle. Por ejemplo, les comento, en Alto Palermo Shopping se hizo una división por rubros, ¿sí? Y como que se dio una ponderación a cada rubro para determinar la vida útil de los 20 años, ¿sí? Dijeron, a ver, este rubro tuvieron en cuenta, por ejemplo, a ver, este rubro de la apariencia, lo que es el tema de la cercanía, lo que es el tipo de gente, digamos, con el valor adquisitivo que puede, digamos, entrar al shopping. Se tuvieron en cuenta un montón de aspectos para asignarle la vida útil, ¿sí? O sea, es un trabajo, no es, digamos, algo así sencillo nada más, que si no queremos tener problemas con la administración, tenemos que partir de un trabajo serio, ¿sí? Bueno, vamos con el ejemplo acá de matemático ahora, de cómo amortizamos un bien mueble, ¿sí? Tenemos un bien mueble adquirido en noviembre del 2015 en 500.000 y otro adquirido en junio del 2019, ¿sí? ¿Y por qué lo hice? Justamente uno es anterior al 1 de enero del 18 y otro posterior al 1 de enero del 18. La vida útil para ambos va a ser la misma, 10 años, y tenemos los datos del coeficiente de actualización. Esto es fácil, solamente para que vean la diferencia y no se la olviden, ¿sí? Fíjense en la amortización de la primera sembradora, ¿sí? Que fue adquirida con anterioridad, digamos, al 1 de enero del 18, no puedo computarme más que 50.000 pesos, ¿sí? Pero la amortización por aquella otra sembradora que tiene el mismo valor de adquisición, que tiene la misma vida útil asignada, pero fue adquirida con posterioridad al 1 de enero, por ende se actualiza, digamos, su cálculo, y me puedo computar como deducción los 62.800. Y antes de esto quiero decirles otra cosa. Cuando hago el cálculo de la amortización de la sembradora A, ¿sí? siempre forma parte de este cálculo el coeficiente de actualización. Si ustedes no mencionan o no escriben el coeficiente de actualización, nosotros pensamos que no saben amortizar. Que el coeficiente sea 1 y matemáticamente le dé el mismo número, el mismo resultado, es una cuestión, digamos, matemática, pero en la cuestión conceptual nosotros siempre necesitamos que ustedes nos muestren que sepan, que saben que la amortización siempre se le aplica el coeficiente de actualización. Tal que si se trata de aquellos bienes adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 18, nos tienen que poner siempre el coeficiente de actualización 1. ¿Ah? Y cuando se trata de aquellos bienes adquiridos con posterioridad, le ponen el coeficiente de actualización que correspondan. Sí, alguien habló por ahí. O sea que está vigente ya entonces esos coeficientes mayores a 1.0000, ¿verdad? ¿Cómo que están vigentes?
Claro, porque antes yo la cursé a la materia antes del 2018 y siempre se ponía 1, Claro, 1.000. no, siempre ¿cómo le puedo decir? La fórmula para el cálculo de la amortización históricamente incluyó la actualización. Porque si ustedes leen detenidamente, que lo van a ir a leer después de que terminemos esta clase, todo el artículo de lo que es amortizaciones, fíjense en que dice actualizado, 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 ¿sí? Siempre es Claro. parte de la fórmula el cálculo de la amortización. Lo que pasa es que son los índices o los coeficientes, ¿sí? Que debemos utilizar, ¿sí? Y que Si el son bien, por actuales. normas de transición, si el bien fue adquirido antes del 1 de enero, vamos a usar 1. Si fue adquirido con posterioridad, tenemos que buscar el coeficiente que le corresponda de acuerdo Bien. a la fecha en que fueron adquiridos. ¿Estamos? Gracias, profesora, gracias. Bueno, hasta acá, chicos, vimos el 86, deducciones especiales de las 4 categorías, primera, segunda, tercera y cuarta. Disculpe, Vimos profesora, la consulta. Sí. Si por ejemplo nosotros tenemos un... Sí, ¿quién habla? ¿Hola? Sí, bueno. sí, por ejemplo nosotros tenemos unos años determinados, viene la AFIP y nos impugna esos años y nos pone más. El momento, y tenemos que respetar lo que nos dice AFIP. En el momento, digamos, de la diferencia esta de amortización de lo que yo venía amortizando y el nuevo número que me da AFIP, ¿tengo que abrir las declaraciones juradas anteriores o todo se imputa al momento en que AFIP me establece el nuevo monto? El momento en cuanto se hace el ajuste. ¿Se entiende la pregunta? Bueno, primero, la consulta es con respecto a la vida útil, ¿verdad? Si difiere la vida útil que estoy utilizando, cuando AFIP me controla, si difiere la vida útil. Bueno, lamentablemente, y es una cuestión, digamos, procedimental, ¿no? Sería bárbaro que nos dijeran cuál es la diferencia del ajuste y poder computarla en el último ejercicio fiscal, ¿no? Porque nos ahorraríamos también otras cuestiones. Pero lamentablemente se impugnan por declaraciones juradas. O sea, la AFIP va a ver, supongamos, estamos en el 2021, si venís haciendo, utilizando, digamos, una vida útil que la AFIP cuando te fiscalizó no comparte, la vida útil asignada, y ella te va a ajustar todos los periodos que estén bajo fiscalización, el 2020, el 21, el 22, ¿sí? Y lamentablemente el ajuste va por ejercicio fiscal, porque es el periodo, digamos, que tiene el impuesto a las ganancias, es por periodo fiscal. Pero el tema es así, o sea, nosotros sabemos, digamos, las vidas útiles que en general le asignamos según los rubros, los tipos de bienes, ¿sí? El tema es que cuando yo me aleje de eso que está, digamos, convencionalmente, digamos, con el uso ese convencional que tenemos entre la administración y los administrados, el día que nos alejemos de esa vida útil convencional, allí es donde tenemos que munirnos de los medios de prueba, tal que cuando la administración venga y no comparta ese criterio, sí nos va a ajustar, no les decimos que no, ¿sí? Pero nosotros podemos discutirlo y podemos llevarlo al tribunal fiscal, a la Cámara, y llegar a la Corte como hicieron todos estos contribuyentes que justamente fueron a discutir la vida útil que la administración no compartía. El tema es ese, siempre si nos alejamos de lo que es normal y habitual, tenemos que tener buena prueba, digamos, para respaldar nuestra nueva asignación de vida útil, ¿sí? Ahora, nosotros entonces, volviendo, hemos visto todo el artículo del 86 de deducciones especiales de las 4 categorías. Este material, les reitero, lo he incorporado en la plataforma dentro de lo que es el trabajo práctico 4, y ahora vamos a ver deducciones especiales de la primera y segunda categoría, que es el artículo 89 y 90, ¿sí? Vamos a ver, voy a sacar esto, dejar de compartir, y son 2 artículos cortitos, que lo vamos a alcanzar a ver ahora esta clase, para que... Y estas 2 filminas están puestas en la plataforma dentro del trabajo práctico de primera y segunda categoría, ¿sí? Porque es un tema, digamos,
sencillo de un solo artículo, digamos, acá. Bueno. También ya se lo he subido a la plataforma, ¿sí? Están dentro del trabajo práctico de primera categoría y dentro del trabajo práctico de segunda categoría. Vamos a ver primero el artículo 89 de primera categoría, ¿sí? En el artículo 89, que puntualmente dice deducciones especiales de la primera categoría, en realidad se trata de un caso, digamos, un caso puntual, ¿sí? Que la norma, que el legislador, digamos, encontró que debía, digamos, darnos algún régimen para implementar este tema por las siguientes cuestiones. Pero primero leamos el artículo y vamos a ir desglosándolo para ver su tratamiento. Nos dice que de los beneficios incluidos en la primera categoría, o sea, ¿a qué nivel vamos a estar, chicos? Nosotros decimos primero rentas de primera categoría, y luego decimos gastos y deducciones de primera categoría, para encontrar las rentas netas de primera categoría. Lo mismo hacemos para segunda, tercera y cuarta. Entonces, acá estamos a ese nivel, allá arribita, recién comenzando a trabajar en la determinación de la renta, ¿sí? Entonces, de los beneficios incluidos en la primera categoría, se podrán deducir también los gastos de mantenimiento del inmueble. Y a este fin los contribuyentes deberán optar para los inmuebles urbanos por alguno de los siguientes procedimientos. Y nos dice deducción de gastos reales a base de comprobantes o deducción de los gastos presuntos, aplicando un porcentaje del 5% sobre la renta bruta del inmueble. Y dicho porcentaje nos dice que incluye o involucra los conceptos, por ejemplo, de reparaciones, de gastos de administración, de primas de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes me dirán, pero los gastos de mantenimiento no son los gastos efectuados para mantener, obtener y conservar, no son los gastos del artículo allá 20 y 83, y por la relación de causalidad, y justamente eran esos tipos de gastos que en realidad cumple esos requisitos, la relación de causalidad y nada más, y podemos computarnos. Y sí, yo les digo que sí, son esos mismos gastos. Y ustedes me dirán, ¿y por qué entonces acá, o sea, me viene, digamos, a hacer ese replanteo de cómo me voy a computar esos gastos? Porque acá lo que hace, digamos, el artículo 89 es decirnos, miren chicos, con respecto a estos gastos, que sí pueden computárselos de acuerdo al artículo 20 y 83, ¿sí? Sí se los pueden computar en base a esos artículos. Todo gasto que estén relacionados con la obtención de renta gravada, mientras sean necesarios, ¿sí? Pero acá le estoy dando una opción más. Si no pueden computárselos por el artículo 17, iba a decir, pero es el viejo, es 20 y 83, ¿sí? Entonces, acá les doy otra opción. ¿Cuál es la opción? La de los gastos presuntos, ¿sí? O sea que gastos de mantenimiento de un inmueble, yo tengo dos formas, ¿sí? Dos formas para incorporarlos en la declaración jurada, ¿sí? Atenuando o disminuyendo o castigando la renta gravada. Una, la forma tradicional que conocemos, y la otra, la que me ofrece el artículo 89. ¿Y qué es lo que me ofrece el artículo 89? Y dice, mira, esos gastos, ¿sí? Esos gastos, ¿por qué les llamamos presuntos? Porque justamente sale de un cálculo matemático. Dice, presumimos que los gastos de mantenimiento de ese inmueble, ¿sí? Rondan a la suma de calcular o aplicar el 5% a los ingresos que tengas, a los ingresos brutos de primera categoría, ¿no? Nada más. ¿Pero por qué? Porque en el fondo se reconoce que, por ejemplo, ¿cómo se dice? El pequeño rentista, ¿sí? El pequeño rentista, y siempre afronta gastos de mantenimiento y conservación de los inmuebles. Siempre tenemos que llevar que el pintor, tenemos que llevar no sé, el plomero, el albañil, ¿sí? O sea, vivimos afrontando, los pequeños rentistas viven afrontando estos gastos de mantenimiento y funcionamiento. ¿Y qué es lo que sucede? Justamente no se contratan grandes empresas para que nos hagan este tipo de trabajo, ¿sí? Tal que esas empresas nos den una hermosa factura con todos los requisitos de la administración,
que cumplimenten, que me exija cumplimentar con los medios de pago y todo lo demás, ¿sí? Y que actúe como régimen de retención cuando tiene que hacerlo, o sea, todos los requisitos que debe reunir, digamos, el comprobante, el gasto, digamos, para que sea, digamos, computable la declaración jurada, muchas veces no lo tengo cuando se trata de un pequeño rentista que afronta estos, entre comillitas, pequeños gastos, ¿sí? Entonces, en realidad, la opción que nos ofrece el artículo 89 apunta a eso. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque fíjense en que, me estoy adelantando, pero por allí nos va a decir que, al final, me estoy adelantando, nos va a decir que no, esta opción no la puede, o no va a resultar, digamos, aplicable o a disposición de aquellos casos en los que tengan administradores. ¿Sí? Porque justamente, como les decimos, este régimen apunta a ese pequeño rentista, ¿sí? Entonces decimos, los gastos de mantenimiento y conservación, les reitero, allí tienen, ¿sí? Se imputan a base de comprobante por las generales de la ley, el criterio es del devengado, ya dijimos, porque cuando vimos el artículo 24 dijimos, dice el artículo 24 al final, los gastos siguen el mismo criterio de imputación que las rentas. Entonces, si estamos en primera categoría, incorporamos los gastos en función del devengado. Acá le estoy diciendo que la norma nos brinda, digamos, la opción, solamente dice para las propiedades urbanas, ¿sí? Es otra de las limitaciones que nos pone. O sea, rurales, fuera, ¿sí? Esta opción no es para el arriendo rural, es únicamente cuando se alquilan propiedades urbanas, el alquiler urbano, ¿sí? Es sin comprobantes, porque justamente es una opción donde nos plantea una presunción, y en ningún momento cuando leemos el inciso B, nos dice que tenemos que tener comprobantes, o sea que es sin comprobantes, ¿sí? Y allí tenemos un ejemplo. ¿Cómo calculamos esta deducción? Sencillo, tenemos los alquileres de enero a diciembre, devengados, renta bruta 100.000, podemos tener otros gastos como impuesto inmobiliario, como la amortización que ya vimos, ¿sí? Y después tenemos este gasto de mantenimiento y funcionamiento o conservación, ¿sí? Que acá en este ejemplo que les he puesto, lo vamos a deducir haciendo uso de la opción de gastos presuntos. Tomo el 5%, le aplico a los 100.000 pesos, que es la renta bruta que me genera el inmueble, y puedo computarme hasta 5.000 pesos, o los 5, no hasta, puedo computarme los 5.000 pesos como gastos de mantenimiento, ¿sí? Y fíjense que no tengo un comprobante, ¿no? No tengo un comprobante, pero tengo derecho a computarme eso. ¿Por qué? Porque el 89B me lo permite. Entonces allí puedo decir, miren, mi ganancia de primera categoría es 90.000 pesos, ¿sí? Sencillo. El pequeño rentista, esta puede ser la determinación de su renta de primera categoría. Renta neta de primera categoría, haciendo uso de esta opción. Y no va a tener que andar buscando a ver el plomero, que no me da factura, no es monotributista, no tiene comprobantes, que el albañil, que el bloquero, ¿sí? No, directamente hace uso de la opción del 89, inciso B. ¿Qué más nos dice esta opción? Que adoptado un procedimiento, el mismo deberá aplicarse a todos los inmuebles que posea el contribuyente, ¿sí? O sea que si el rentista, el contribuyente, tiene 2 inmuebles, no puede decir por uno, deduzco gastos de mantenimiento por reales, y por el inmueble B voy a aplicar gastos de mantenimiento presuntos. No. Para todos los urbanos tiene que usar la misma opción, ¿sí? O presuntos o reales. Y después dice que el método no puede ser variado por 5 años, ¿sí? Contado desde el periodo inclusive en que realiza la opción, ¿sí? Si hicimos la opción en el 2001, 2002, 2003, 2004, hasta el 2005 inclusive, tengo que aplicar el método, digamos, seleccionado, ¿sí? Si es seleccionado presunto hasta el 2005 incluido. Cuando preparemos la declaración jurada del 2006, puedo analizar si es que me conviene o no cambiar de método. Después vamos a ver cuándo se pueden dar, digamos, estas circunstancias. A ver, ¿qué tenemos acá en la filmina de nuevo? Acá, a ver, ¿qué podemos tener en cuenta para elegir un método u otro? Para elegir un criterio, podría analizarse, por ejemplo, la antigüedad de la parte edilicia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos un inmueble nuevo,
es difícil que tengamos gastos de mantenimiento del inmueble, porque el inmueble tiene cañerías nuevas, cables nuevos, pintura nueva, entonces es difícil que haga frente a este tipo de gastos cuando tenemos un inmueble nuevo. Sin embargo, si el inmueble es antiguo y no está bien conservado, lo más probable es que tenga que hacer frente a este tipo de gastos. Ese es uno de los ítems que podría tener, digamos, en cuenta al momento de decir me inclino por una o por otra opción. La otra puede ser los comprobantes respaldatorios de los gastos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy en un, por ejemplo, en Salta, o estoy cada vez más en el interior, donde sé que en realidad es la realidad, chicos. Si estoy en un pueblo en el interior, lo más normal va a ser que el pintor, el gasista, no me van a dar comprobantes. Pero, por ejemplo, si yo vivo en Capital Federal, y a lo mejor allí sí es, digamos, más habitual que estas personas que hacen este tipo de trabajos me den comprobantes, ¿sí? Entonces, mientras más me alejo de la capital, hay menos probabilidad de que tenga, digamos, personas que me den comprobante con respecto a este tipo de gastos. Entonces, también puedo analizar eso, ¿sí? Lo que me dice la norma también que bueno, el tema de los 5 años, a ver qué más tenemos acá. ¿Qué nos sigue diciendo el artículo 89? Los que le dije al principio. La opción de reales o presuntos no pueden efectuarla aquellas personas o contribuyentes que por su naturaleza deban llevar libros o tienen administradores que deban rendir cuenta de su gestión, ¿sí? Entonces, en ese caso, este caso, más cuando se trata de inmuebles rurales, sí o sí tienen que ir por las generales de la ley, ¿sí? Van a poder deducir estos gastos de mantenimiento, sí, lo van a poder deducir, pero a base de comprobantes y cumpliendo con los requisitos del artículo 20 y 83, ¿sí? Y ahí, bueno, les puse un ejemplo. Por ejemplo, si se tiene un administrador que rinde cuenta mensual de los alquileres percibidos y los gastos pagados, desde entrada, digamos, ya no podemos hacer opción del régimen, ¿sí? En el análisis de las erogaciones efectuadas por este concepto, dice gastos de mantenimiento, tenemos que tener, digamos, mucho cuidado, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, y generalmente pasa, ¿no?, que en los edificios a todos les llaman gastos de mantenimiento, y no todos son gastos de mantenimiento. Entonces, a ver, ¿qué son gastos de mantenimiento? Por ejemplo, el cuidado y limpieza de espacios comunes, el sueldo del administrador, los gastos administrativos, las reparaciones, pero por ahí, cuando ya quieren hacer, a ver, colocar ascensores, levantar una medianera, instalar un sistema de calefacción, hacer una piscina en la terraza, esos ya no son gastos de mantenimiento, esos son inversiones o mejoras. Entonces hay que tener cuidado. ¿Por qué les decimos esto? Porque hay que tener cuidado en las expensas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general viene el papelito y tiran debajo de la puerta de todos los departamentos, la expensa de este mes es tanto, y quizás hubo una asamblea y se pusieron de acuerdo en que ahora todos los meses la expensa por 2 años le van a incrementar por un porcentaje para dar cierto destino, y entonces ahí ya tenemos que tener, digamos, y recabar más a ver qué pasó en esa asamblea, cuál es el destino, para qué es el incremento. ¿Por qué? Porque allí ya estamos teniendo no solamente las expensas ordinarias, que en general son las que cumplen este requisito de hacer frente a gastos de mantenimiento, sino que ya se trataría también de parte de las expensas de carácter extraordinario, que tienen un destino distinto a mejoras o reservas. ¿Reservas para qué? No sé, para instalar un ascensor, pero ya no es gasto de mantenimiento. Entonces, siempre hay que tener, digamos, cuidado, ¿sí?, y abrir esa información con respecto, digamos, a las expensas, ¿sí? Otro tema, con respecto a cuando realizo la opción por presuntos, ¿sí? Y esto porque cuando ustedes vayan a leer algunos artículos por ahí, les van a decir, ¿y por qué acá dice esto y allá la cátedra nos dice otra cosa? Nosotros vemos que en doctrina hay autores que cuando el contribuyente realiza la opción, digamos, de gastos presuntos,
siempre suelen, a ver, yo no sé si vimos hasta el práctico 3, no vimos todavía cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, ¿está? Mañana creo que lo comenzamos a ver. Me voy un ratito del tema para explicar. Yo les dije que en algún momento que la declaración jurada de ganancias tiene varios aspectos, ¿sí? Uno de ellos es la determinación de la renta y la determinación de la renta gravada para calcular la obligación tributaria. Pero otro de los aspectos es el deber, digamos, de informar la conformación de nuestro patrimonio, tanto al inicio como al cierre, ¿sí? Los bienes y deudas que tiene el contribuyente. Y hay otra parte que le llamamos el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, que en realidad este cuadro es como una especie de flujo de fondos, o sea, nos hace un control con ciertos datos y un esquema de columna 1 y columna 2, o algo así como, a ver, todo esto es lo que entró y todo esto es lo que salió, nos hacen, digamos, un control financiero con un esquema tal que allí tenemos que decir todos los ingresos que tuvimos y todos los usos que le dimos a esos ingresos, ¿sí? Allí no solamente decimos, esta es la renta gravada por la que te pago impuesto, también le decimos, esta es la exenta, estos son, digamos, gastos que hemos deducido, pero en realidad nunca salió dinero de nuestro bolsillo, es el ejemplo de las amortizaciones, y así, ¿sí? Esto es lo que nos consumimos, lo que gastamos para comer y el techo y la comida de todo el año, ¿sí? Bueno, todo eso incluye el cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Es un control financiero del flujo de fondos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hemos descontado los gastos presuntos, hemos descontado de la renta gravada, eran presuntos, o sea, no son verdaderas salidas de dinero del bolsillo del contribuyente, como tampoco lo son las amortizaciones. Cuando nosotros descontamos o atenuamos la renta gravada con las amortizaciones, no son verdaderas salidas de fondos. Por eso, cuando vamos armando la declaración jurada, nosotros vamos poniendo estos conceptos en una columna que le llamamos justificación, ¿sí? ¿A qué me ayuda? A justificar que eso no fue verdadera salida de fondos. Porque, por ejemplo, y estoy exagerando, pero exagero para que lo entiendan. Por ejemplo, yo he atenuado la renta gravada con una amortización de 1 millón. ¿Sí? Y bueno, y resulta que en realidad ese millón nunca salió de mi bolsillo. ¿Sí? Pero resulta que con ese millón me fui y me compré un auto. Entonces en mi patrimonio al cierre aparece el auto. Entonces la administración me va a decir, pero este auto, entonces yo tengo que justificar que con ese monto que he castigado la renta gravada, que se llama amortización, eso me sirvió para justificar, digamos, la adquisición de ese bien que me apareció al cierre. Me ayuda a justificar. ¿De dónde sacó la plata usted para comprarse este auto de 1 millón? Y bueno, fueron las amortizaciones por las que no te pagué impuestos, porque lo computé como gasto deducible, y bueno, y con eso me fui a comprar el auto. Con los gastos presuntos pasa algo parecido, en principio. Entonces, algunos autores dicen, y es parecido a las amortizaciones, porque vos castigaste la renta gravada, ¿sí? Pero en realidad no salió plata de ningún lado. Entonces, hay que justificar, dicen también algunos autores, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Nosotros hemos dicho, cuando hemos analizado esta opción, que los gastos presuntos son de cálculo presunto, pero no quiere decir que no fueron verdaderos gastos, porque yo les dije, o sea, el gasto de mantenimiento, se está afrontando el gasto de mantenimiento, se le está pagando al pintor, se le está pagando al durloquero, al electricista, o sea que hay verdadera salida de fondos. Lo que pasa es que ellos no me dan el comprobante. Eso es lo que cambia de la amortización. La amortización, cada vez que computo la amortización, no tengo que olvidarme allí, tengo que ir a justificar. Pero en el caso del gasto presunto, computamos el gasto presunto, pero, posición de la cátedra, no vamos a justificar. Porque para nosotros sí hay salida de fondos. Lo que pasa es que no tengo el comprobante. Por eso, este régimen que me ofrece la norma es, en el fondo, reconociendo esa situación y me dice, haga el cálculo presunto de los gastos, ¿sí? Bueno, pero otros autores dicen que hay que justificar. La cátedra no, que les quede eso
para los exámenes, ¿sí? Bueno, lo vamos a ver cuando veamos primera categoría. Y después tenemos otra cuestión, ¿sí? Y decimos, a ver, gastos reales y gastos presuntos, ¿sí? Nosotros siempre hemos optado por presuntos, ¿sí? Pero después decimos, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa si he optado por presuntos porque no hice un buen análisis y resulta que gasto una fortuna en gastos de mantenimiento en este inmueble todos los años? Y el cálculo presunto, con el cálculo presunto quedo corto. Lamentablemente, al haber hecho la opción, estoy obligada a mantenerla por 5 años. Y si he optado mal, me voy a tener que bancar esa situación por 5 años. Pero ¿qué va a pasar en ese famoso cuadro de justificación de variaciones patrimoniales, que es donde la administración me controla el flujo del dinero? Y lo que va a pasar es que yo dije, al optar por presunto, y atenúo la renta gravada por gastos presuntos de 1.000 pesos, y en la realidad estoy gastando 10 veces más, estoy gastando 10.000, o sea, está saliendo dinero de mi bolsillo, 9.000 pesos más. Bueno, como está saliendo dinero de mi bolsillo, y justamente ese dinero tiene relación con la ganancia gravada, pero por una opción mal hecha que hizo el contribuyente, ya no puede atenuar la renta gravada, pero sí va a tener que justificar en qué gasta o por qué gasta esa diferencia. Entonces, la diferencia entre los 1.000 que está deduciendo por presunto y los 10.000, que es lo que realmente está gastando, afrontando los gastos de mantenimiento, esa diferencia de 9.000, tenemos que decirle a la AFIP, mire, estos gastos están relacionados con la obtención de renta gravada de primera categoría, pero por una mala elección mía lo estoy afrontando. Entonces, va a la columna uso de la ganancia. Jamás va a disminuir mi renta gravada, porque ya metí la pata, pero sí tengo que informar para justificar qué es lo que hago con el dinero, porque si no la administración me va a decir, pero usted debería tener tanto de bienes, entre ellos la caja, y no tiene, ¿dónde está ese dinero? Entonces lo tengo que decir, mire, estoy afrontando los gastos de mantenimiento, que no lo deduzco en el impuesto porque hice una mala opción. Entonces, son gastos relacionados con la renta gravada, pero no deducibles. Entonces tengo que informar en uso de la ganancia, que es otro concepto, así como el de justificaciones, que forman parte de este famoso cuadro de justificación de variaciones patrimoniales. Si no lo entienden, lo vamos a ver en primera categoría, pero es bueno que vayan introduciéndose en el tema para que ya cuando llegue el momento lo puedan captar. Bueno, vamos a segunda categoría. En segunda categoría tenemos otra deducción puntual. Este caso del artículo 90, que es también, así como tenemos una deducción especial para primera, tenemos una deducción especial para segunda categoría. Y es para el caso particular de las regalías. Las regalías sabemos que es renta de segunda categoría, y lo que no está claro en la norma, pero sí lo tenemos que resaltar, es que en el artículo 48 está en dos incisos separados. En el G, en el 48G, está lo que tiene que ver las regalías por transferencias definitivas. Y en el inciso B están aquellas regalías por transferencias temporarias. ¿Por qué tenemos que saber si son definitivas o temporarias? Porque justamente esta deducción especial de segunda categoría, ¿sí?, me indica, digamos, cuál va a ser esa deducción especial, pero dependiendo si se trata de transferencias definitivas o transferencias temporarias, ¿sí? Por eso es que tenemos que identificar qué tipos de transferencias son. En principio, ¿qué es lo que decimos que es regalía? Es toda contraprestación económica que se perciba por la transferencia de dominio o uso o goce de cosas o derechos, fijada en función de porcentajes de resultados, de unidad de producción, de unidades de venta, etcétera, etcétera. O sea, cuando le damos la denominación de regalía, en realidad es la forma en que estoy, digamos, percibiendo la contraprestación, ¿sí? Esa forma especial, digamos, de retribución que tiene la regalía, allí en un fallo de la Corte Suprema en Le Petit S.A. Química, también, porque fíjense en que la norma dice
que esa retribución puede ser fijada en función de porcentaje en los resultados, de unidades de producción, de unidades de venta, y usa un etcétera. En ese etcétera, en este caso de la Corte del año viejísimo, es me parece que es 1970, chicos, porque es re viejo. Igual me voy a fijar, ¿sí? También se dijo, ¿sí?, que incluyen las regalías abonadas en función de utilidades obtenidas, ¿sí? En función de utilidades obtenidas. O sea que cuando esto tiene que ver, digamos, con la política o la mecánica por la que nos ponemos de acuerdo cómo va a ser la retribución, ¿sí? ¿En función de qué? ¿Sí? Bueno, también puede ser en función de las utilidades obtenidas. Otro tema que tenemos que tener en cuenta, que también tenemos allí un fallo del Tribunal Fiscal, es el tema de por qué se da la regalía. Ya sabemos que es una contraprestación muy particular que tiene estas características, ¿sí? Que está sujeta o atada en función de resultados, producción, ventas, ¿sí? Pero en realidad, ¿por qué se da esta contraprestación? Y se da por la transferencia de dominio o por el uso y goce de cosas o derechos, por estas dos cuestiones nada más. Transferencia de dominio y por otro lado, use y goce de cosas o derechos, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay una causa, Philip Argentina, lo tienen allí del Tribunal Fiscal del año 69, donde allí se trató, o quisieron, digamos, darle el encuadre, digamos, de regalía, cuando se trataba de una contraprestación por el suministro de asesoramiento técnico, o sea, servicio, prestación de servicios, ¿sí? Entonces, en esa causa se le dijo que no correspondía, que para que tenga este tratamiento, ¿sí?, no solamente, para que sea una regalía, no solamente había que tener en cuenta esta modalidad especial en la contraprestación, sino que la causa debía estar originada por transferencias de dominio o por use y goce de cosas o derechos, y no por una prestación de servicios, ¿sí? Ese, para que lo tengan en cuenta también, lo dijo allí en el Tribunal Fiscal. Y ahora vamos a ver en qué consisten estas deducciones. Y la vamos a separar. Primero vamos a ver para el caso de transferencias definitivas de bienes. Nos dice que esta deducción especial, cuando se trate de transferencias definitivas, es igual o va a ser igual al 25% de las sumas percibidas, hasta recuperar el capital invertido. Y directamente yo me voy, digamos, después ustedes leen la filmina, lo veamos en un casito práctico. Les puse los dos casitos prácticos porque en los prácticos de ahora no tenemos. Estos son de prácticos viejos, ¿sí? Y vamos a un ejemplo. Cuando tenemos el tema de las transferencias definitivas, supongamos acá adquirimos una máquina industrial en enero del 2009 por 86.000 pesos, ¿sí? Y la vida útil de la máquina es de 10 años. Pero en marzo del 2012, fíjense que pasó 2009, 2010 y 2011, ¿sí? Se firmó un contrato de transferencia definitiva de la maquinaria, ¿sí? Y también se acordó esta especial modalidad o forma de retribución, medida en que en el 20% de la producción que obtengan, ¿sí? Pagaderos en diciembre de cada año. Nos dice que los 3 años que transcurrieron, la máquina había estado alquilada a terceros. Con esto nos quiere decir que tenemos que tener en cuenta las amortizaciones, porque fue afectada a obtención de renta agravada los 3 años anteriores, entonces tenemos que tener en cuenta las amortizaciones. Como la deducción me dice que nos permite aplicar el 25% de las sumas percibidas hasta la recuperación del capital invertido, entonces nosotros tenemos que encontrar eso. ¿Qué es el capital invertido? Y el capital invertido no es más que el valor residual de ese bien al momento en que se hace la transferencia definitiva. Entonces, calculamos el valor residual de ese bien, que sabemos que fue adquirido y afectado en el 2009, sabemos que lo transferimos en el 2012, sabemos que la vida útil es de 10 años, de los cuales transcurrieron 3, entonces, ¿cómo va a ser el valor residual o el capital a recuperar o el capital invertido? Va a ser los 86.000 pesos, que es el valor de adquisición, por el 70%, porque ya directamente le estoy sacando el 30% amortizado, de amortización, porque estoy buscando el valor residual. Ahora, si ustedes quieren hacer valor de origen menos amortización acumulada, el 30% van a llegar al valor residual al 70%, ¿sí?
por 1, porque ya supongo que acá, ya les dije arriba el tema de la actualización, entonces el capital a recuperar es 60.200, es el valor residual a la fecha de transferencia, ¿sí? Esta deducción me dice, deduzca en cada ejercicio el 25% de lo percibido hasta recuperar el capital invertido, que es el valor residual. Entonces, fíjense, calculo, como ellos arreglaron 20% de la producción obtenida, y me dan el informe de la producción, 350, 480, 530, 650, ¿sí? Le aplico el porcentaje convenido de retribución, el 20%. Entonces, el 20% sobre la producción significa que voy a cobrar, voy a percibir de regalía en el 2012 70, en el 2013 96, en el 2014 106, en el 2015 130, ¿sí? Pero la deducción me dice que es el 25% de lo percibido. Entonces, el 25% de 70 es 17.500. Renta de primera categoría menos la deducción especial de segunda, la renta neta de esta segunda categoría es 52.500. El segundo año, las regalías son de 96.000, el 25% de las regalías percibidas es 24.000. La renta neta en el segundo año va a ser 72.000, disculpen, ¿sí? Renta neta de segunda categoría por regalía. Y así, ¿qué pasa el cuarto año? Y el cuarto año, si ustedes sacan el 25% de 106.000, no es 18.700. ¿Por qué? Es más. Pero ¿por qué no me computé el 25%? Porque acá ya, fíjense, se recuperó el capital. O sea, el valor residual al momento de la transferencia, ¿sí? Ya se recuperó con los 18.700 en el 2014. Entonces no puedo seguir computándome la deducción del 25% todos los años, ¿sí? Sino es hasta que se recupera el capital, el valor residual o el capital invertido, ¿sí? Bueno, eso es con respecto a la transferencia definitiva. ¿Qué nos dice de las temporarias? Y las temporarias es más fácil, porque las temporarias me dice, la deducción se calculan en base a las normas generales de amortización. Es todo lo que vimos hace un rato, amortización de bienes muebles en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo funciona cuando se trata de una temporaria, esta deducción especial. No se pierdan que estamos en una deducción especial, no estamos deduciendo amortización, ¿no? Es una deducción especial. El mismo caso, adquiere en enero del 2009 la máquina de 86.000 pesos, la vida útil es de 10 años, pero en este caso no es transferencia definitiva, sino que es temporaria y por 3 años. El precio acordado es el mismo, 20% de la producción obtenida, se paga en diciembre de cada año, ¿sí? Les mantuve los datos que tenía que mantener con respecto al caso anterior, ¿sí? Le cambié, digamos, solamente la forma. Allá es la transferencia definitiva, acá es temporaria. ¿Y cuál es la deducción que tengo derecho a cuando es transferencia temporaria? Y me dice la norma que tengo derecho a una deducción equivalente a la amortización según el tipo de bien. Es una deducción equivalente a la amortización. No es que estoy deduciendo amortización, ¿no? Que quede claro. Entonces, si es una deducción equivalente a la amortización, ¿qué tengo que hacer? Y calcular la amortización, porque sabemos que ese mismo numerito tengo que incorporarme como deducción especial de segunda categoría por transferencias temporarias, ¿sí? De regalías. Calculo la amortización, 86.000 pesos, dividido 10 años de vida útil, por el 1% del coeficiente, porque no aplica la actualización, me da 8.600 de amortización, ¿sí? Entonces, cuando los mismos montos, la producción es igual que el caso anterior, ¿sí? Hemos convenido el mismo porcentaje en función a las unidades producidas, el 20%. Estoy cobrando las mismas regalías que el caso anterior, ¿sí? Pero acá la deducción es distinta. Acá la deducción es el monto equivalente a la amortización. Entonces, todos los años me tengo que descontar el mismo monto, 8.600, ¿sí? Hasta el tercer año, ¿por qué? Porque el contrato es por 3 años. ¿Sí? Entonces, tenemos allí la renta neta de segunda categoría,
para el caso de una regalía por transferencias temporarias, será 61.400 el primer año, 87.400 el segundo y 97.400 el tercero, ¿sí? Son casos, digamos, muy puntuales, chicos, ¿sí? O sea, son digamos, tanto la deducción especial de primera categoría como esta, la de segunda, tomas, digamos, un caso puntual. Pero recuerden, digamos, yo creo que esto con el esquemita este del ejemplito práctico es más fácil. Después lean, porque ya estamos llegando sobre la hora, lean, digamos, pero lo que dice allí es lo mismo que está en el ejemplo práctico, ¿sí? Bueno, con respecto a estos dos temas, lo vamos a ver en el trabajo práctico de primera categoría y en el trabajo práctico de segunda categoría de, no sé si la semana que viene. ¿Ah? Ahora, mañana, a la mañana, damos el trabajo práctico. El de primera categoría del jueves, ¿no? Bueno. Así, bueno, hasta acá terminamos, no con las deducciones. Vamos a seguir con las deducciones, ¿sí? Nos falta todavía ver las deducciones especiales de tercera categoría y las deducciones no admitidas, ¿sí? Y allí recién vamos a terminar de ver todo lo que es deducción. Por ahora yo les diría que vayan viendo todo lo que vimos, cosa que en los trabajos prácticos ya lo vayan a aplicar y lo van a entender. Cada tema tiene, digamos, filminas, porque hemos preparado el año pasado, tienen que entrar, digamos, a cada tema, desde el práctico 1, y buscar, digamos, hay doctrina, hay jurisprudencia, pero también hay estas filminas que hemos preparado los profesores, ¿sí? Entonces busquen y allí por lo menos les va a ir orientando, tienen la parte normativa, siempre con la ley en mano, ustedes siempre tienen que estar con la ley en mano, de hecho, miren, acá yo la tengo, ¿sí? Siempre tienen que estar con la ley en mano, y si tienen que ir a ver 10 veces el mismo artículo, tienen que ver 10 veces el mismo artículo, ¿sí? Es una forma, digamos, de adquirir la práctica en el manejo de la ley. Bueno, por ahora, bueno, terminamos esta clase. A los chicos que tienen mañana a la mañana, nos veremos mañana a la mañana, espero que no tengan problemas de internet, no sé dónde voy a estar, ya voy a ver. Pero bueno, ¿quién está? Ah, no, con Aramayo estoy mañana a la mañana, ¿no? Bueno, de mi parte, Joaquín. Gracias, Liliana. Una pregunta, profesora. Sí. Si en el año, por ejemplo, en el año que se deduce, en el caso que se deduce la amortización, igual de 8.600, en el último año, por ejemplo, ya no hay amortización, digamos, ¿qué se descontaría como deducción? ¿Nada? Nada. Sí, te entiendo. Suponte acá, el año 14, suponte que ya era, claro. El año 13 era el año 10. A eso te referís, ¿verdad? Sí, exactamente. En el año 14 ya no podés descontar nada. Y por ahí creo que lo escribí, che. Ahí, mira, si se amortizó íntegramente los bienes cedidos, se cumplió con el fin perseguido por la ley, ¿sí? De mantener intangible la fuente productora, ¿sí? No amortizás, digamos. ¿Ah? No, bien. Sí, acá lo he dejado, yo trabajé con años viejos, justamente porque no quería pasarme tampoco de los 10 años, ¿sí? Pero lo tuve en cuenta. ¿Ah? Pero está bien tu pregunta. ¿Sí? Muchísimas gracias. Bueno, no hay nada en el chat, nos vamos a la casa. Gracias. No, se están despidiendo, dicen que tienen otras clases también, así que bueno. ¿Mañana? No, pero tenemos dos comisiones. No, ahora que tienen otras clases de otras materias. Ah, bueno. Bueno, que les sea leve, chicos, gracias. Profe, buenas noches. Nos vemos. Chao.